Bueno, final del partido aquí en la Neoquímica Arena, victoria del Corinthians 1-0 sobre el Galo, en un partido que tenía todo para terminar 0-0, todo indicaba que el Corinthians saldría de aquí sin poder marcar y que dejaría una impresión muy mala para la afición, principalmente por la impaciencia que tenían aquí en las gradas de la Neoquímica Arena, con la dificultad que tuvo el Corinthians para marcar goles a lo largo de los poco más de 90 minutos. No significa que parte de la afición del Corinthians vaya a quedar 100% satisfecha, ¿verdad? Que todo corintiano que estuvo aquí en la Neoquímica Arena vaya a sentirse orgulloso del esfuerzo del equipo o satisfecho con lo que el equipo mostró aquí contra el Galo, pero da esa esperanza y ese consuelo de que de hecho los jugadores están comprometidos con el trabajo de Fernando Diniz, con lo que él viene proponiendo para aplicar dentro del campo y que el equipo está entregándose hasta el final. Eso forma parte de la identidad de lo que es el Corinthians. Sí, no es la primera vez que vemos al Corinthians sin poder desempeñarse bien en casa, pero logrando salir de aquí con una victoria, con un empate, sumando puntos porque se entregó en la cancha. Y creo que este partido contra el Galo dice mucho sobre eso. La cancha está aquí a mi lado, algunos aficionados todavía están saliendo de las gradas y buena parte de ellos obviamente celebrando, justamente porque ese lado de entrega y garra fue lo que compensó. Haciendo este repaso de lo que pasó, así fue el partido del Corinthians desde el comienzo del primer tiempo. Fue un equipo muy burocrático, fue un equipo que no logró poner en práctica eso que Fernando Diniz venía logrando destrabar, principalmente en los partidos de la Libertadores, ¿no? Sí, el Corinthians del Brasileirão todavía es un poco diferente de lo que el Corinthians venía haciendo en la Libertadores. Pero en buena parte de esos partidos un poco más trabados, el ataque venía logrando encontrar buenas asociaciones entre los jugadores. De frente, el equipo venía logrando, en general, acertar remates desde fuera del área con un poco más de peligro. El partido contra São Paulo es un buen ejemplo de eso. Tuvo cierta dificultad para transformar el volumen de juego, para convertir la posesión ofensiva en goles. Lo encontró en situaciones muy específicas, pero lo logró y hoy no venía logrando desempeñar ese papel de forma tan positiva. Entonces vimos al Corinthians en el primer tiempo muy burocrático, sin lograr realmente generar jugadas peligrosas para el portero Everson, peligrosas para la defensa del Atlético. Yuri Alberto estuvo muy apagado en el partido de hoy, sí, yo. Tal vez no lo pondría como el peor en la cancha del Corinthians, pero creo que tal vez esté ahí. Entre los jugadores de los que se tenía una expectativa positiva y que no han logrado cumplir, no solo en el partido de hoy, sino en el recorte, tal vez de 10 partidos es entregar, ¿no? Apenas un gol y una asistencia en los últimos 10 partidos. Sí, y el propio Rodrigo Garro, que era el jugador que venía haciendo ese diferencial del Corinthians, que venía logrando colaborar, poner al Corinthians en situaciones, sí, más claras para crear ocasiones de gol o de hecho para llevar peligro a la portería rival, hoy estuvo muy mal. Aquí en el primer tiempo recuerdo dos jugadas en las que él llegó a la línea de fondo y ese último pase con el que solía encontrar a sus compañeros no lo estaba logrando. En el segundo tiempo también hubo una jugada en la que Yuri Alberto incluso lo encuentra muy bien y él no logra dominar al girar el cuerpo y la pelota termina pasándole. Entonces creo que esos dos jugadores son fundamentales para el funcionamiento del ataque del Corinthians, pero hoy no estuvieron muy bien. Sí, Breno Bidón también tuvo una noche no tan efectiva así en el mediocampo. Y creo que eso dice mucho, ¿no? De por qué el Corinthians no logró atacar al Galo de una forma buena y precisa. Cuando vamos al segundo tiempo, Renan Diniz empieza a hacer algunos cambios para dar energía. Por ejemplo, saca a Ranieri y pone a Alan. Creo que principalmente para reforzar un poco más el poder de marcación, un tipo que ya estaba agotado físicamente, justamente porque saca a Pandré y pone a Memphis. Y cuando hace ese movimiento, justamente necesitando un gol, renuncia a la marcación, renuncia a ese poder de marcación que André podía aportar un poco más. Pero aún así el Corinthians no sufre con los contraataques porque del otro lado el Galo tampoco estaba logrando armar ese contraataque. Entonces voy a profundizar aquí en la parte táctica del Galo, pero el Galo no logró atacar muy bien al Corinthians. Pero creo que eso de cierta forma hasta facilitó lo que Fernando Diniz estaba proponiendo cuando pone a Memphis, que es un jugador un poco más ofensivo en lugar de André. Sí, y ahí viene la sustitución que cambia todo. Zakaria Laviaj entra ahí faltando 12, 15 minutos para que termine el partido. Sí, no es que haga un gran partido, no es que cambie la forma en que el Corinthians estaba jugando, pero hizo lo que, por ejemplo, Yuri Alberto, lo que el propio Lingard, que hizo un primer tiempo muy apagado y hasta sale ahí en ese entretiempo, se quedó muy pegado al lado izquierdo del campo.
Pero lo que esos dos jugadores principalmente no estaban logrando hacer, lo que Memphis no logró hacer cuando entró, que fue posicionarse lejos de la marca del Galo para poder finalizar en una de las raras jugadas en las que el Corinthians de verdad logró bajar hasta la línea de fondo y hacer un centro certero, un centro que tuvo destino correcto. Zakaria Labiach se posicionó bien, salió de la marca de la defensa del Galo y logró finalizar de primera. Se puede decir que él gana muchos puntos con Diniz, marcó contra el Peñarol y ahora marca de nuevo contra el Atlético Mineiro. Son dos partidos y dos goles que fueron muy importantes para este tramo final de la primera mitad de la temporada del Corinthians. Primero porque contra el Peñarol él asegura que el Corinthians se quede en primer lugar con una jornada de ventaja. Entonces este partido contra el Atlético Platense ahora a mitad de semana, el Corinthians va mucho más tranquilo, mucho más relajado, jugando al lado de su afición. Es más para celebrar esta excelente primera fase que el Corinthians tuvo en la Libertadores. Y en el partido de hoy él da ese respiro, ese alivio. El Corinthians había salido de la zona de descenso por la derrota del Santos, pero necesitaba ganar, necesitaba sumar puntos para abrir esa ventaja sobre la zona de descenso y llegar a este último partido del Brasileirão, que todavía tendrá esa posibilidad de no estar en la zona de descenso, lo que da tranquilidad, todos lo saben, tanto para Diniz como para los jugadores, como para la propia afición, para disfrutar esta Copa del Mundo, esta pausa de la temporada de una forma más ligera y más plena. Entonces sí, Labiad es el héroe improbable, él no cambia la forma en que juega el Corinthians, pero sí cambia el resultado. Y eso es lo que el Corinthians necesita a veces, y eso es lo que Fernando Diniz necesita que suceda a veces. Él ha hablado mucho sobre que los jugadores están empezando a asimilar cada vez más su estilo de juego, pero sabemos que no siempre va a pasar eso. En los partidos del Brasileirão no ha pasado eso. Pero si no tienes una asociación táctica, que al menos tengas ahí una chispa de algún jugador que realmente logre traer esos 3 puntos para el Corinthians. Entonces, tácticamente es eso, el Corinthians no hizo un partido brillante, no logró producir. Fernando Diniz en el Brasileirão todavía no ha logrado darle esa identidad al Corinthians que el Corinthians tuvo, por ejemplo, en la Libertadores. Pero el partido de hoy es suficiente, era todo lo que el aficionado del Corinthians necesitaba para terminar este domingo un poco frío, aquí en la Neoquímica Arena, de una forma un poco más cálida, un poco más animada. Entonces, para que sigas la repercusión de este partido, todo lo que Fernando Diniz y los jugadores dijeron en la zona mixta, en la conferencia de prensa, entra a Lance. Síguenos en las redes sociales de Lance Digital y a lo largo de la semana vamos a analizar un poco más esta victoria del Corinthians hoy y lo que viene en la Libertadores, ¿de acuerdo? Yo me despido por aquí, un abrazo y hasta la próxima. ¿Qué tal? ¿Te gustó este video? Entonces dale like, compártelo con tus amigos y aprovecha para suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que recibas todas las notificaciones de los contenidos que se publican aquí en Lance.